sábado 2 clases, ya para ganar tiempo. A mediados de octubre podría ser, para cerrarlos a mediados de octubre y darles la práctica más. Y tengan ustedes unas 2, 3 semanas y después empecemos con las exposiciones. 4 semanas para la exposición. Además tenemos que fijar el examen. El examen va a ser sí o sí sábado, ¿verdad? Ya llevamos 47. Estaremos repasando. El día volaremos alguna más. De que no hay iniciativas de activar videos. Ya, lo que estamos viendo es el proceso de la auditoría forense. Y habían estado viendo algunas particularidades. Estamos viendo este proceso de la auditoría forense. Vamos a hacer un repasito rápido. Ya, cuando hablamos del proceso de la auditoría forense, tenemos 3 etapas o fases o procesos de la auditoría propiamente dicho, que es la planificación, la ejecución y la comunicación de resultados. Después, en la auditoría forense, yo les había indicado de que se debería tener una etapa antes de la planificación que se llama el relevamiento y análisis de la información. Ya es una etapa previa a la planificación, estamos hablando de etapa previa a la planificación, donde ahí se identifican los indicios de responsabilidad, y esas vienen a ser la hipótesis. Una vez que hay indicios de responsabilidad, recién se pasa a la planificación. El tema del seguimiento, ya habíamos señalado de que yo no estoy tan de acuerdo con esa etapa del seguimiento, pero muchos autores hablan sobre el seguimiento, ya es decir, que hagamos seguimiento a la denuncia o a la querella, y en eso no estoy muy de acuerdo. Ya el trabajo de la auditoría forense termina hasta el informe de la auditoría forense. Ahora sí veamos el reglamento de información. El reglamento de información, no sé si hemos visto esta parte ya, a ver si alguien me hace recuerdo. Ya vamos a ver algunos puntos importantes. A ver, la auditoría pública en auditoría interna y en auditoría externa. Las actividades, en auditoría interna, las actividades se planifican con anticipación. ¿Ya? Y lo que no podemos planificar es hacer una auditoría forense de algo que todavía no ha ocurrido. ¿Y aquí quiere decir que normalmente no está planificada la auditoría? Ya, pero estoy hablando de la planificación de la UAI, ya no planificación de la auditoría, la planificación de la UAI. La UAI planifica sus actividades. Ya, sin embargo, se deja una parte de tiempo para auditorías que puedan surgir a requerimientos y solicitudes de denuncias que se llaman auditorías no programadas. Entonces, se deja un tiempo para auditorías no programadas. Y entonces, se deja un tiempo para auditorías no programadas, ya porque puede haber solicitudes, denuncias, normalmente denuncias de hechos fraudulentos. Ya deben ser valoradas y analizadas para identificar preliminarmente si hay algunos elementos de posibles hechos fraudulentos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar, identificar preliminarmente si hay algún indicio, si hay algún hecho fraudulento para hacer la auditoría. Lo mismo pasa en auditoría externa. Si bien auditoría externa Licenciado, no estoy compartiendo. no está compartiendo pantalla, sí, licenciado. Ya, gracias por avisar. Ya ni modo, pues, ya varias veces me ocurre eso. Y entonces estamos hablando de la auditoría interna y de la auditoría externa. En la auditoría interna hemos dicho que se planifica, ya que las actividades se planifican. No estoy hablando de la planificación de la auditoría, de las actividades de la UAI. ¿Ya? Entonces se deja una parte para auditorías no programadas. Auditorías no programadas. Esas auditorías no programadas normalmente vienen por solicitudes o denuncias de hechos fraudulentos. Ya habíamos visto en la revista que la mayor parte de los hechos fraudulentos vienen por denuncia o por identificación de auditoría interna. Y los auditores externos igual tienen la obligación
Para hacer un encargo de auditoría deben valorar la información antes de aceptar y realizar la auditoría forense o el encargo de auditoría civil. No la auditoría forense, el encargo de auditoría. Entonces ellos también tienen que hacer un relevamiento y análisis de la información para aceptar o no aceptar el encargo de auditoría. Entonces, en ambos casos, en auditoría interna como en auditoría externa, se tiene que hacer un relevamiento y análisis de la información. Aquí también se tiene que hacer un relevamiento y análisis de la información. Es decir, en ambos casos se tendría que hacer, especialmente cuando estamos hablando de auditoría forense, ya o de hechos fraudulentos. Por tanto, los auditores internos como externos deben realizar el relevamiento y análisis de la información preliminar para establecer la existencia de posibles hechos fraudulentos, porque estamos apuntando a la posible existencia de un hecho fraudulento, y determinar si podemos hacer la auditoría, la auditabilidad del encargo, ya del trabajo. Entonces, en ambos se tiene que hacer ese relevamiento de información. Bien, un ratito, jóvenes, porque ahora vamos a tener que hacer. Me espero un rato, ¿ya? Bien, licenciado. Ya se tiene que hacer entonces ese relevamiento de la información específica, ya. A ver, algo más de teoría en inversión pública. Establecerse la posible existencia de hechos fraudulentos en esa etapa preliminar. Hemos hablado de una etapa preliminar, ¿no? De una etapa de relevamiento de análisis de información. Si establecemos ya la existencia y en esta parte, en esta etapa de la auditoría, ni siquiera estamos haciendo la auditoría, es decir, ya en una etapa previa, identificamos hechos fraudulentos, identificamos sujetos y hasta podemos cuantificar el daño económico. Lo que podemos hacer es económico, entonces ya podemos hacer un informe sin necesidad de hacer todo el proceso de auditoría. Y a eso se lo llama en versión pública, es hacer el informe circunstanciado de hechos. Ya es cuando ya tenemos hechos que son posibles indicios y tenemos pruebas. Ya se puede pasar a la etapa de establecerse la posible existencia de hechos fraudulentos, se puede pasar a la etapa de planificación. Ya cuando hacemos en esta etapa y identificamos algunos hechos fraudulentos, ya tenemos hipótesis, pero que no tenemos todavía esta parte, sí, pero ya más o menos sabemos que hay algunos indicios de responsabilidad o hechos fraudulentos. Lo que se hace es pasar a la etapa de la planificación. Sin embargo, si el auditor ve por conveniente no continuar con la auditoría porque en el análisis preliminar se ha establecido la existencia de hechos fraudulentos y se cuenta con evidencia suficiente y adecuada, eso depende, ¿no? Puede solicitar el apoyo legal a objeto de contar con un criterio legal sobre la existencia de posibles delitos tipificados en el Código Penal. Cuando ya estamos frente a hechos penales o a delitos penales, ya prácticamente todas las unidades de auditoría interna se están yendo por este camino, ya que se llama el camino corto. Y entonces puede concluir con un informe circunstanciado de hechos que identifique los hechos, las conductas, los sujetos y el daño económico, etc. Debidamente documentados y respaldados con un informe legal. Sí o sí tiene que haber participación de los abogados, que ratifican la existencia de posibles delitos penales y daño económico. Y concluir el relevamiento y análisis de la información. Y ahí terminaríamos con la etapa de relevamiento. Veamos en versión dibujo. La inversión dibujo es que supongamos que esto puede partir por una denuncia, por un requerimiento o una solicitud de auditoría. Ya tenemos la obligación los auditores de hacer este relevamiento y análisis de la información. Es más, está establecido en normas. Ya vean en versión pública tenemos la norma
ya no me acuerdo si es la 216 o la, si más o menos la 216. Ya se habla sobre el relevamiento de información específica, general y específica. Ya, entonces se tiene que hacer el relevamiento del análisis de la información. Ya, si en este relevamiento y análisis de la información se identifican hechos fraudulentos ya con evidencia, podríamos ya no hacer la auditoría, podríamos no hacer, depende. Ya depende si la denuncia, la denuncia también tiene relación con los hechos y con los hechos fraudulentos. Ya digamos aquí denuncian conducta antieconómica, ya conducta antieconómica, digamos, ya de los gases de la policía que han comprado, ya por sobreprecio. Y si en el relevamiento de la información ya identificamos evidencia suficiente que sí ya respaldan que hay sobreprecio, entonces no hay necesidad de hacer ya la auditoría, no se hace la auditoría y se hace un informe circunstanciado borrador. Ese informe circunstanciado borrador que identifiquen hechos, conductas, sujetos, daño económico, les voy a enseñar cómo se hace ese informe. Ya lo que se hace es pedir la opinión legal, el criterio legal. Entonces, una vez que ellos nos ratifiquen que sí hay responsabilidad y con esas pruebas ya se puede iniciar un proceso penal, entonces nos remiten ese informe y nosotros ya terminamos ese informe circunstanciado en línea. Una vez que tenemos ese informe circunstanciado y hay la posible comisión de delitos, lo que se lo hace es remitir a asesoría legal o a la gerencia, y asesoría legal tiene que prepararla el memorial de denuncia o querella para presentar al Ministerio Público, y esto termina rápido. Ya esto se podría hacer entre 1 a unos 2 meses, digamos. Ya, y un poquito tardando, tal vez unos 4 meses. Entonces es un camino que ya prácticamente muchos están haciendo. Ya en el tema privado se puede hacer lo mismo, sí se puede hacer. Ya en el tema privado se puede hacer todo lo mismo. Todo esto igual se puede hacer lo mismo en el tema privado. Ya se puede hacer, igual necesitamos criterio legal y presentamos a la gerencia o a los directores, se los presenta el informe con indicios de responsabilidad penal, pero ojo que no, en el sector privado ya tenemos menos delitos, ¿se acuerdan? Hay menos delitos relacionados a fraude y a corrupción. A diferencia que en el sector público sí tenemos más amplitud de delitos de corrupción. Ya entonces hasta ahí termina el trabajo, igual se hace en el sector privado, se puede hacer. Lo que no podemos mencionar en privado es la norma gubernamental que estamos utilizando. Ya entonces esto es viable tanto en el sector público como el privado. Ya, entonces que podríamos identificar ya hechos fraudulentos desde un inicio. Ya esa es la etapa inicial. Ahora sí entramos a la planificación, pero preferiría entrar al tema de planificación directa. A ver, esperen un rato. Planificación, enfoque de auditoría, ya nos vamos perdiendo aquí. Ejecución, comunicación de resultados, ya. Lo pasaremos así de rápido. Ya, después, como hemos visto en el dibujo, la siguiente etapa es la planificación. Ya, si hemos visto en el relevamiento y análisis de información, si se han identificado algunos hechos fraudulentos, pero que todavía no hemos determinado al sujeto, la totalidad del daño económico y todo ese tema, pero sí hay la hipótesis de que se ha cometido algún hecho, algún delito o algún hecho corrupto o fraudulento, entonces lo que tenemos que pasar es a planificar la auditoría. ¿Y qué es la planificación? Dice, una vez realizado el herramienta de análisis de información, habiendo identificado la posible existencia de hechos irregulares, pero no tener la integridad de la información, partícipes, cuantificación del daño económico, se debe proceder a la planificación de la auditoría forense. Ahí sí entramos en lo que es a la auditoría forense propiamente dicho, pero esta etapa también es parte de la auditoría forense. En la planificación de la auditoría forense se parte de una hipótesis. Ya entonces ya partimos con esta hipótesis, la posible comisión de delitos penales y daños económicos. Es decir, la auditoría forense parte de posibles hechos irregulares que contravienen normas legales y o técnicas
y que esos posibles actos constituyen hechos tipificados en el Código Penal. Por eso se llama auditoría forense, ya porque estamos hablando de delitos de corrupción, de fraude. Entonces, ahí estamos hablando, pues una vez que identificamos hechos, pasamos a la etapa de planificación. Ya no, después no vamos a entrar en toda esta parte de qué es lo que se hace en la planificación. Ya una vez que se planifica, en la planificación hay varias actividades importantes. Ya vamos a hacer de manera resumida. Como en cualquier otro tipo de auditoría, lo que tenemos que hacer es tomar conocimiento de la entidad, es decir, profundizar el conocimiento de la entidad relacionado al sujeto y al objeto. Ya al sujeto, el sujeto, por ejemplo, el Banco Visa, o Banco Unión, perdón, Banco Unión. Ya el objeto de la auditoría es un hecho fraudulento. Esa es la diferencia con cualquier tipo de auditoría, el objeto y el objetivo, eso es lo que varía. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo en la auditoría forense es la identificación de hechos fraudulentos. ¿Cuál es el objeto, por ejemplo, del tema de PARI? Son las apropiaciones de dinero. Ese es el objeto de auditoría, ya que hacía en el Banco Unión. Y entonces, lo que tenemos que tomar conocimiento de todo lo que es de la entidad y lo que es las operaciones y el objeto de auditoría. Todo lo relacionado a esto, al objeto y al sujeto. Ya una vez que conocemos la entidad, pasamos a evaluar su control interno. Ya relacionados nuevamente al objeto de la auditoría, al sujeto y al objeto. En este caso, más sería al objeto y al objetivo. Ya, entonces, evaluamos el control interno relacionado al objeto. Ya, ¿qué operaciones tenemos que identificar? En esta primera parte identificamos las operaciones relacionadas, pero no quiero entrar en profundidad. Tenemos que identificar las operaciones que están relacionadas con el objeto de la auditoría. Ya, y las operaciones, no sé si aquí tienen o no hay las operaciones. Las operaciones, a ver, vamos a sacar por este lado, vamos a sacar. Las operaciones que están relacionadas, por ejemplo, a ese objeto de auditoría, las operaciones. Tenemos que identificar, en esa primera etapa identificaron las operaciones relacionadas, ¿dónde están? No hay. Relacionadas al objeto de auditoría. Entonces, no es que vamos a nosotros evaluar todas las operaciones de la entidad, sino aquellas operaciones que están relacionadas al objeto. Y de esa identificación de las operaciones y evaluación de esas operaciones, vamos a identificar algunos controles que existían y riesgos y posibles riesgos por donde se haya cometido los hechos fraudulentos. Y esa parte vamos a tratar de practicar ya en la parte final. Entonces, se identifican, se evalúan, se identifican los controles y se identifican riesgos. ¿Para qué identificamos riesgos? Después pasamos a una etapa 3, que estamos llamando la evaluación de riesgos. Entonces, aquí estamos identificando controles y riesgos. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar en una tercera etapa o actividad. Vamos a evaluar los riesgos, ya si esos riesgos son significativos, poco significativos, frecuentes, muy poco frecuentes o escasos. Entonces, toda esa parte lo tenemos que evaluar. Y una vez que evaluamos ese riesgo y lo comparamos con el control, tenemos que establecer nuestro enfoque de auditoría. Y cuando establecemos nuestro enfoque de auditoría, tenemos que identificar qué tipo de procedimientos vamos a realizar, es decir, establecemos una estrategia general de la auditoría. Cuando estamos hablando de una estrategia general de la auditoría, es que ahí estamos estableciendo, aquí tenemos creo una diapositiva. Ya cuando hablamos del enfoque de auditoría, es una estrategia general de la auditoría. Y ahí cuando estamos hablando del enfoque de auditoría es establecer la naturaleza de los procedimientos que vamos a utilizar y el alcance que vamos a realizar, la oportunidad que vamos a realizar. Pero ya estamos entrando a la planificación. Ya no importa, aunque entremos un poco,
cuando entremos al tema de planificación, ya vamos a pasar un poco por alto esto, es decir, vamos a pasar más rápido. Ya cuando estamos hablando de la naturaleza, tenemos que establecer de dónde partimos esto del riesgo. A ver, cuando ya valoramos el riesgo, ahí vamos a tener un resultado final. Ya evaluamos los riesgos, frecuencia y impacto. Si tenemos riesgo alto, por ejemplo, de que los retiros de bóvedas, apropiación de recursos en el tema del... Tendría que salirnos este riesgo, porque no había controles. Riesgo alto, entonces lo que tenemos que hacer, con este riesgo alto, definimos nuestro enfoque de auditoría. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos riesgo alto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Normalmente en la auditoría forense, normalmente no es regla, en muchas cosas no hay regla, no hay nada absoluto. ¿Ya qué vamos a tener? Por un lado, vamos a establecer qué tipo de procedimientos vamos a realizar, qué tipo de cuánto vamos a revisar y cuándo lo vamos a revisar. En la auditoría forense, lo que deberíamos apuntar es hacer más pruebas sustantivas. Y ahí ya estamos empezando a ver ciertas diferencias con la auditoría financiera. En la auditoría financiera hacemos pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas. Y las pruebas de cumplimiento yo las hago más en la parte de la planificación. ¿Ya? Pero esos criterios de los auditores, ese es juicio y criterio de los auditores, de cada auditor. ¿Ya por qué sustantivo? Porque yo tengo que demostrar algo, sustentar algo, cuantificar algo. Por eso es que voy a utilizar pruebas sustantivas, ¿no? Ya no me interesan pruebas de cumplimiento, que han cumplido, no han cumplido, que hay los controles. Eso es para la planificación. ¿Ya? Pero ya cuando estamos ejecutando la auditoría, es decir, para ejecutar la auditoría, establecemos pruebas sustantivas. Y ahí eso tienen que ir dominando, eso es fundamental de la auditoría. El alcance es revisar la totalidad o revisar por muestra. En el tema del ejemplo que estoy poniendo del BUSA, que es apropiación de dinero, ahí sí no nos queda otro que revisar el 100% de las operaciones. ¿Ya? Esa es una característica de la auditoría forense, pero ojo, depende del objetivo, depende de lo que queremos demostrar. En este caso, que es apropiación de recursos, tenemos que establecer el 100%, no tenemos que estimar, tenemos que establecer el 100% de los recursos, y para eso tenemos que revisar el alcance, es la totalidad de las operaciones que realizaron estas personas. Ya, entonces, eso es muy diferente en la auditoría forense. La oportunidad es cuándo se van a realizar los procedimientos. Ya, esto viene de la auditoría financiera. De la auditoría financiera se puede hacer durante el alcance de la auditoría, al cierre y posterior. Ya, pero cuando estamos hablando de auditoría forense, no podríamos hacer un procedimiento. Pues ya he perdido la auditoría. Durante el... No puedo ser durante el... Pero no puedo. No puedo hacer, no se puede hacer durante el alcance. ¿Qué les digo? A ver, les pongo con un ejemplo mejor. Ya, supongamos que el fraude de la apropiación de dinero del señor Pari se ha cometido en el 2016 y 2017. Ya, si se ha cometido en esto. O sea, ¿qué me está queriendo decir esto? ¿Cuándo voy a hacer los procedimientos de auditoría? Ya, la denuncia se lo ha hecho en 2018. Ya, materialmente es imposible hacer procedimientos en el 2016 y en el 2017, es decir, durante el alcance de la auditoría. Entonces, en la auditoría forense prácticamente no aplica esto. Al cierre, esto no son estados financieros. No son estados financieros. Procedimientos a este cierre, tampoco. Como es una denuncia, entonces los procedimientos que van a ser, los procedimientos son posteriores. Ya ya hay ciertas diferencias entre lo que es la auditoría financiera y una auditoría forense. Entonces, sí, la metodología y la técnica de hacer auditoría es lo mismo, pero hay ciertas características específicas en cada tipo de auditoría.
en auditoría operativa, en auditoría especial, en auditoría financiera, en auditoría forense, en auditoría ambiental, ya tiene sus particularidades. Y aquí está una gran particularidad en el enfoque de auditoría. No es lo mismo hacer una auditoría financiera que hacer una auditoría forense. Entonces vamos a ver que no, vamos a tratar de hacer más pruebas sustantivas a la totalidad de las operaciones y procedimientos ex post. ¿Por qué? Porque el hecho ya ha ocurrido. Por eso estamos hablando de auditoría forense. Es para identificar hechos fraudulentos. ¿Qué quiere decir? Que esos hechos ya han ocurrido. Ya han ocurrido esos hechos. Entonces, como ya han ocurrido esos hechos, ya los procedimientos son ya posteriores, posterior a los hechos. Ya, y con ese enfoque de auditoría, con esa estrategia general, lo que vamos a hacer es después definir nuestros programas de auditoría. Ya, y los programas de auditoría ya son procedimientos específicos para demostrar, sustentar esos hechos fraudulentos. ¿Para qué? Para identificar esos hechos fraudulentos. ¿Ya? ¿Y cómo se hacen estos procedimientos de auditoría? Con las técnicas de auditoría que conocemos. ¿Ya? Y eso es ya parte de la imaginación de los auditores. Las técnicas de auditoría termina donde la imaginación del auditor. ¿Ya? Y hay que tener mucha habilidad. Y cuando estamos hablando de una auditoría forense hay que tener bastante habilidad para demostrar esos hechos fraudulentos. ¿Todo se puede demostrar? Sí, todo se puede demostrar. Ya bueno, hay algunas cosas que pueden ser un poco más difíciles que otras, pero se tiene que tratar de demostrar. Por eso nos vamos a ir preparando en lo que es auditoría forense, en esas técnicas, y cada trabajo es particular. Después tenemos la ejecución de la auditoría. Una vez que ya hemos pasado a la etapa de planificación y ya también ya hemos terminado de identificar que sí hay hechos de corrupción, lo que tenemos que hacer es ejecutar la auditoría. Ejecutamos esos procedimientos de auditoría y de esos procedimientos tenemos que obtener evidencia suficiente y adecuada, ya que sustenten las conclusiones asignadas por el auditor. ¿Cuál es la diferencia entre una auditoría financiera y una auditoría forense? Es que esa evidencia, cuando está relacionado a hechos fraudulentos, debe ser legalizada. ¿Qué quiere decir? Cuando ya estamos frente a un indicio de responsabilidad, en este caso penal, toda la evidencia que vamos a solicitar como auditores es legalizada, a objeto de que esto sirva como prueba durante el proceso de investigación, cuando ya tenemos el informe y vaya al Ministerio Público. Y ahí, posterior juicio, si no estuviera legalizada, la prueba de auditoría puede ser rechazada por los presuntos autores y además por las autoridades. Asimismo, por los investigadores y fiscales jueces. Por tanto, la evidencia debe ser debidamente legalizada. Ya, entonces, lo que se hace en la etapa de la ejecución es ejecutar esos procedimientos de auditoría, y de esos procedimientos de auditoría tenemos que identificar la evidencia. Entonces, ¿qué tenemos en la ejecución? En la ejecución lo que hacemos es ejecutar estos programas de auditoría. De estos programas de auditoría vamos a obtener evidencia insuficiente, vamos a encontrar hallazgos con indicios de responsabilidad o con indicios de fraude. Fraude, corrupción, podemos poner corrupción o responsabilidad penal también podemos poner. Ya podríamos hablar de los sinónimos. Fraude es más genérico, corrupción es más específico y responsabilidad penal también es genérico. Ya entonces, cuando ya encontramos eso ya, estos hallazgos tienen que ir al informe, a la segunda, a la tercera, a la cuarta etapa en este caso sería. A la cuarta etapa, que sería la comunicación de resultados. Con esos hallazgos que hemos obtenido, tenemos que elaborar un informe. Elaboramos un informe borrador primero. Ya hacemos un informe borrador. Por ejemplo, una aclaración. ¿Se acuerdan que podíamos hacer el informe circunstanciado de la etapa del relevamiento de análisis de la información y de la planificación? Sí, podíamos haber hecho. Pero cuando ya estamos en esta etapa de la comunicación de resultados, cuando ya estamos haciendo el informe borrador, ya no nos podemos retirar, ya no podemos hacer un informe circunstanciado. ¿Por qué? Porque ya estamos terminando la auditoría.
Ya entonces el informe, ya vamos a ver en versión privada. El informe borrador, y lo que hacemos es solicitar criterio legal. Ya los abogados nos ratifican que sí, evidentemente hay responsabilidad penal, hay fraude, hay corrupción. Entonces lo que hacemos es terminamos el informe de la auditoría forense, y este informe de la auditoría forense se llama preliminar. Ya preliminar. Y este informe preliminar en versión pública se los tiene que notificar a los involucrados, al igual que cualquier tipo de informe con responsabilidad. Entonces se los tiene que, se los tiene que notificar. Ya, si hablamos de la última etapa, de la quinta etapa, es que, ¿qué nos dice? Varios autores que nos dicen que ese informe de forense final, ya estuviéramos hablando del complementario, ya no ni siquiera de, puede ser del complementario o del preliminar, pero en este caso en versión publicada complementario. Ese complementario se lo tienen que elevar a los representantes de la institución, a los representantes legales, a la MAE o a los abogados. En este caso, el representante legal, a la MAE o al director general ejecutivo. Esa persona tiene que remitir a la autoridad legal para que ellos hagan la denuncia o la querella. Ya en versión privada podemos ya no ser informe complementario. Puede ser del informe forense, lo podemos llamar así. Lo mandamos a los gerentes o al directorio, y el directorio puede mandar a asesoría legal, y a asesoría legal hacer la denuncia, o ellos también pueden decidir no hacer la denuncia. Es una decisión ya en versión privada. Ya, pero en versión pública, aquí pongamos en versión privada, pero en versión pública hay la obligación de mandar al Ministerio Público. En el caso que no lo haría esto sería en versión privada. En el caso de que, en el caso que en el sector público, en el caso que no denunciaran al Ministerio Público, tanto la MAE como la asesoría legal estuvieran asumiendo una responsabilidad, y ahí eso sería un incumplimiento de deberes. Ahí se estuviera cometiendo más bien otro delito. Entonces, en versión pública tiene que llegar hasta el Ministerio Público. En versión privada puede llegar al Ministerio Público, pero también puede no denunciarse. Y eso ustedes han visto en la revista. Entonces, con eso hemos terminado el proceso de la auditoría forense. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración, jóvenes? De manera genérica, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Alguna pregunta si tienen? Licenciado, una pregunta. Sí, dime. Licenciado, en versión privada, como dijo que se emite el informe forense, ¿igual existe el proceso de aclaración o ya no? No, no hay necesidad de hacer el proceso de aclaración en versión privada. Eso lo vamos a ver en el último tema, en los informes. Ahí tenemos ya, evidentemente ya se los ha de ejecución de informe de auditoría forense. Ya se les ha abierto la curiosidad. Y aquí está, vamos a ver aquí algunos. Ya este es el informe circunstanciado, y este es el responsabilidad penal, informe circunstanciado, este camino. Ya, ya, supongamos que estamos en el informe preliminar, en versión privada. En versión privada ya no hay necesidad de hacer este proceso de aclaración. No hay ninguna norma que te obligue. Esta presentación de descargos tampoco. Ya tenemos informe preliminar y tenemos un informe legal, tenemos dos informes. Con estos dos informes pasamos directamente, los emitimos a la autoridad, vendríamos de este camino, vendríamos aquí. Le emitimos a la autoridad legal o al representante legal. Ya ellos ya decidirán si van a emitir, pero proceso de aclaración no hay necesidad de hacer todo este proceso de aclaración, evaluación de descargos, informe legal complementario, informe complementario. En versión privada no hay necesidad de hacer eso. No hay ningún documento que te obligue a hacer eso. En versión pública sí tenemos sentencias constitucionales, la ley 1178
y varias normativas que te obligan a hacer ese proceso de aclaración en inversión pública. Entonces, en versión privada, ya no lo vamos a llamar informe preliminar, lo vamos a llamar informe forense o informe con indicios de responsabilidad penal. ¿Ya? Y si quieren lo pueden llamar informe forense. Ya eso ya depende del abogado, entonces, perdón, eso depende ya de los auditores que están haciendo en el sector privado. Espero que haya quedado claro con eso. ¿Está claro? Sí, licenciado, muchas gracias. Ya, listo, ahora sí continuamos con la planificación. Ahora sí vamos a entrar más específicamente con más detalle a la planificación. Ya, ya cuando entramos a lo que es la planificación de la auditoría, ya hemos señalado ya en la parte general que se debe realizar una etapa anterior, esta etapa, de relevamiento y análisis de la información. Y lo cambiaremos, relevamiento y análisis de la información, RAI lo podemos llamar. Relevamiento y análisis de la información. Entonces, eso obligado tenemos que pasar esa etapa. Esa etapa del análisis de la información. Ya, y una vez que se encuentran ciertos elementos, pasamos recién a la planificación, a la ejecución, a la comunicación de resultados, y este seguimiento, como les dije, no parte tanto de eso. Y ahí termina con la comunicación de resultados, con el informe de auditoría forense. Ya, pero está bien, si quieren mantenemos nomás esa etapa que hablan varios autores. Ya, en la planificación de la auditoría forense, si bien no existe una norma específica, es cierto, no existe una norma específica para hacer auditoría forense. Ya, se puede tomar como referencia las normas de auditoría gubernamental especial en el sector público y las normas internacionales de encargo de aseguramiento 3000 con objetivos específicos. Ya ustedes ya han hecho la lectura del resumen de la NIE 3000. Ya, entonces en el sector privado podemos utilizar la NIEA, la NIEPAI y otras normas. En el sector público lo que vamos a utilizar es la norma de auditoría gubernamental especial. Ya, y ese sería el marco técnico general. Ya, además podemos utilizar, pero ojo, no oficial, esto es extraoficial. Ya, el marco técnico es este es el marco técnico. Este es el marco técnico para hacer la auditoría forense. Pero las normas internacionales de auditoría nos sirven como marco técnico, pero no metodológico nada más. No como marco oficial. Ya estamos hablando de marco técnico oficial. Y esto es marco técnico, pero más que todo metodológico. Ya es decir, que todo lo que se ha aprendido en auditoría financiera nos sirve para hacer cualquier tipo de auditoría. Eso significa. Ya, ¿y para qué? Cuando planificamos, tienen los siguientes propósitos básicos, ¿ya? O las siguientes actividades. Ya cuando planificamos tenemos que conocemos a la entidad. Pero cuando estamos conociendo a la entidad, ya les he dicho, más específico, y el sujeto y el objeto. Aquí establecemos las operaciones relacionadas las operaciones relacionadas con el fraude, o con la hipótesis, ¿no? Con los posibles hechos fraudulentos, con el posible fraude. Es decir, tenemos que identificar las operaciones. Vamos a poner, si quieren, aquí el ejemplo. Ya vamos a poner aquí el ejemplo. Vamos a suponer el ejemplo del Banco Unión. Ya deberíamos desarrollar este ejemplo, ya, porque tenemos algunos elementos y podríamos analizar algunas cosas. El ejemplo del
Banco Unión. Ya no vamos a poner el bus. Y en este ejemplo del Banco Unión, cuando estamos hablando, ¿cuál es el...? Esto es lo que tenemos que establecer bien, el objetivo. Ya el objetivo de la auditoría, ya haremos de una vez, haremos el objetivo. El objetivo de la auditoría va a ser identificar las apropiaciones de dinero realizado por las apropiaciones de dinero realizadas en el Banco Unión. Podemos poner más específico, podemos poner agencia, no sé si era Chacachi, ya supongamos que era Chacachi, pero ya le estamos precisando el objetivo de la auditoría. Ya ese es el objetivo. El objeto. Antes de definir el objeto, podemos ver las operaciones. Cuando estudiamos el conocimiento de la entidad, tenemos que identificar las operaciones. O sea, de todo el conocimiento que vamos a hacer, tenemos que conocer el Banco Unión, sus procedimientos, su manual de funciones, cómo ingresan los trabajadores, se hacen selección, cómo han ingresado los trabajadores de la agencia Chacachi y todo ese tema. Lo que tenemos que identificar, una de las actividades del conocimiento de la entidad es identificar las operaciones. Y esas operaciones, ¿qué operaciones pueden estar relacionadas con esto? Por ejemplo, los retiros de bóveda. Ya cómo se han retirado, cómo era el procedimiento del retiro de dinero de bóvedas de esa agencia. Ya la agencia Chacachi. Ya no, ¿alguien se acuerda de dónde era, en qué agencia? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de dónde se hecho? Y tal vez traen acá. Este es otro de Cochabamba. Ahorita mi intención productiva para los identificados en el plano del Banco Unión. Los fiscales del IPS Patrimonio Valencia confirmaron que estado que se dictó detención preventiva para los 5 implicados del trabajo. No nada que ver, este es el otro de Esfaco. Juan Pablo. Licenciado, ¿no es acaso el invento del cajero en Batallas? Y a Batallas, es el municipio de Batallas, agencia de Batallas entonces. Aquí está. Ya en el internet pueden encontrar muchas cosas. Podemos ir encontrando muchas cosas. Ya vamos a bajarlo. Entonces, esta había sido agencia Batallas. Y entonces, los retiros de bóveda de la agencia de Batallas. ¿Qué más vamos a ver? Una operación puede ser recarga de dinero a los cajeros. Ya estamos suponiendo que se ha hecho por esa vía el fraude. Pero estamos identificando dos operaciones relacionadas al objeto de auditoría. El objeto de auditoría, ¿cuál sería? Vamos, esto más abajo. El objeto serían
el objeto. El objeto serían los retiros de bóveda y recargas de los cajeros. Ya ese, digamos, eso es lo que tenemos que revisar como auditores. Ya estamos más o menos suponiendo cómo se ha hecho cómo se han ido cometiendo este fraude. Ya. Excelente. Entonces, el conocimiento de la entidad es hasta terminar de conocer las operaciones que están relacionadas. Y para eso hay que hacer todo el proceso de auditoría. Ya, todo lo que está relacionado al sujeto, al Banco Unión, todas sus normas, sus procedimientos, sus reglamentos, leyes. Después entramos, eso de qué hacer en esta etapa de conocimiento de la entidad, estoy haciendo en la auditoría gubernamental. Ya paso a paso, papeles de trabajo, estamos preparando, cómo se conoce, y toda esa metodología es similar. Ya, entonces ahí identificamos las operaciones. Una vez que identificamos las operaciones, ya entramos a la otra etapa, a la segunda etapa, que es la evaluación del control interno. Entonces vamos a evaluar el control interno relacionado justamente con estas operaciones. Ya, ¿qué dice la norma también en versión gubernamental? Dice evaluar el control interno relacionado al objeto de auditoría. Y entonces no vamos a ir a revisar todos los controles del Banco Unión. Eso no, nada que ver. La auditoría forense es una auditoría especializada. Es como un misil teledirigido. ¿Dónde está apuntando? Está apuntando a este objeto de auditoría. Y entonces no vamos a ir a revisar otras cosas que estén fuera de la... Ese es el objetivo. Ya entonces, cuando se evalúa el control, el conocimiento de la entidad, está relacionado al objeto de la auditoría. Ya entonces, esa evaluación del control también tenemos que apuntarlo al objeto de la auditoría y al objetivo de la auditoría. En este caso, al objeto. Y es lo mismo. Ya, y una vez que evaluamos, conocemos, describimos cómo operaba, lo que tenemos que hacer es describir. Practicaremos si quieren un poco de eso, vamos a practicar. Y esa parte lo estoy haciendo ya en conocimiento de la entidad, no lo vamos a hacer ya. Estamos en la evaluación del control interno. Y esa evaluación del control interno, perdón. Esa evaluación del control interno va a estar en relación a estas operaciones, al objeto de la auditoría, perdón. Ya, borraremos todo esto. Entonces, ahora sí, el objeto de la auditoría es ese. Y tenemos que describir entonces estas operaciones. Y ahí, ¿cómo se lo hace la evaluación del control interno? Igual en auditoría forense hay que hacerlo igual. Y aunque sea muy largo, pero es para conocer cómo operaba y cómo se han producido los hechos. Si no hacemos esto, estamos entrando cojos, ¿no? ¿Cómo se evalúa el control interno? Podemos hacer a través de cuestionarios, metodológicamente, cuestionarios narrativos, flujogramas. Entonces, a través de ese procedimiento o de estas metodologías podemos describir esta operación. Ya esta operación, es muy probable que esta operación también ya tenía procedimiento dentro del banco, procedimientos. Ya seguramente existían ya procedimientos, y estos procedimientos también los tenemos que analizar.
Y eso está en la anterior etapa. Entonces, juntamente con estos procedimientos, más estas operaciones, tenemos que rearmar cómo funcionaba y cómo operaba en la agencia Batallas. Y ahí empezamos vamos a describir las operaciones. A ver, ¿de dónde podemos traer? Entonces empezamos a describir, ya digamos, el inicio. ¿Ya? Y empezamos a... entonces, podemos hacerlo con cualquier técnica, pero no nos olvidemos de los conceptos del control interno, ya de los componentes, de los elementos. Ya en esta parte les voy a hablar ya de una parte, porque cuando evalúo el control interno, en lo personal yo evalúo el ambiente separado y más, más lo que hago es, pero esto hay que irlos adecuando a cada auditoría. No es que de memoria uno va a aplicar de una auditoría a otra auditoría. Vamos a decir más. Ya. Más. El ambiente de control interno hay que evaluarlo, pero relacionado al objeto igual, ¿no? No es el todo. Y después ya vemos los componentes. Identificación de riesgos, actividades de control, actividades de control. Identificación, actividades de control, información y comunicación y supervisión y control. Supervisión y control. Ya esto también hay que saberlo analizarlo de dónde, del sistema de control interno o de los controles relacionados al objeto de la auditoría. Todo esto es del objeto de la auditoría. Ya, y cuando empiezo a describir este flujograma, vamos a hacerlo rápido, cuando empiezo a describir este flujograma, voy a empezar a ver cómo funcionaba, por ejemplo, cómo iba funcionando, perdón. Vamos a hacer ya no quería entrar mucho a esta parte teórica porque o a esta parte práctica, porque si vamos a practicar yo debería darles tarea, ¿no? Debería darles tarea para que ustedes practiquen y hagan estas operaciones. Y podemos ir haciendo identificación de controles, riesgos, el enfoque de auditoría, valoración de riesgos, y vayamos practicando. O sea, todo lo que hemos visto en cualquier tipo de auditoría es lo mismo. Pero aquí sí hay algunas cosas que sí se va a poner más énfasis. Ya, no estamos suponiendo alguna operación así muy rápida. Y terminamos. Ya, toda esa parte de la identificación, actividades de control, información y comunicación lo vemos en esta parte metodológica, que es a través de flujograma o narrativo, igual puede ser, es muy distinto. Ya, y con esto terminamos. Podemos hacer por cada operación. Este dibujo podemos hacer por cada operación, porque va a ser un poco difícil hacer un solo dibujo y va a estar en función de las operaciones. Ahora sí, este es el proceso, la operación. Vamos a poner retiro de bóveda.
Ya nos podemos imaginar cómo se hace un retiro de bóveda. Vamos a tratar de, ahora sí, agrupar. Y a esto que se llama el retiro de bóveda. Y a esta operación es el retiro de bóveda. De este retiro de bóveda vamos a identificar ¿qué? Vamos a identificar controles y vamos a identificar riesgos. Ya la parte del ambiente lo hago con cuestionario, no lo hago con programa. Entonces aquí vamos a identificar controles y vamos a identificar riesgos. Ya, ¿qué riesgo tendríamos que haber identificado en tema en este caso? Bien, ya, supongamos aquí estamos en operación bóvedas. A ver, retiros de dineros sin autorización conjunta, sin autorización es decir, que tenía acceso a los, vamos a poner con rojo, ya, retiros de dinero sin autorización conjunta. Ya tenía, y controles seguramente existían, control 1, control 2 existían, pero a pesar de que ocurran los controles, habría que ver si aquí había un riesgo de corrupción, es decir, que lo hayan hecho entre varios. Pueden estar bien los controles y aquí un riesgo de corrupción. En mi experiencia, por ejemplo, varios de los casos que he hecho había corrupción de controles, es decir, varias personas se ponían de acuerdo. Existían los controles, pero puede haber este tipo de riesgos. Entonces estos riesgos los tiene que analizar. Ya si él tenía mucha autoridad y no tenía control, había mucha probabilidad de que él haga retiros sin control. ¿Ya? A esto podemos apuntar. Este puede ser, habría controles. Habría que ver, en este caso no sé si habrá, si ha habido participación de varias personas, parece sí, que también habían ciertas personas comprometidas. Ya o habría que analizar si él como encargado de agencia tenía muchas facultades, muchas potestades y falta de control. Entonces, a esos retiros vamos a poner énfasis. Entonces, la evaluación del control interno termina con identificar esos controles, identificar esos riesgos. Ya pasamos a lo que es la identificación y valoración de riesgos. Identificación y valoración de riesgos. Aquí ahora ya tenemos que identificar, tenemos que valorar. Ya se han identificado, lo que vamos a hacer es valorar los riesgos. Y aquí riesgos hemos identificado, sí. Ya hemos identificado, sigue siendo el objetivo, ya no necesitamos los cuestionarios. Podemos decir que sí, sigue siendo la operación bóvedas, o los podemos ir apuntando todos los riesgos. Ya, y vamos a llegar al enfoque de auditoría. Ya, entonces, esta parte también ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto y vamos a hacer una identificación, valoración de riesgos. Insertar. Ya, vamos a hacer esto.
Y lo vamos a hacer rápido, jóvenes, ustedes ya han repasado esta parte. Entonces, estos riesgos sí nos servían para ir. Aquí vamos a poner número, ya, 1, riesgo 1, riesgo 2, 2, 3, 4. Aquí tenemos riesgo. ¿Cómo armar los riesgos? ¿Cómo identificar los riesgos? Esa parte, toda esa parte. Entonces aquí vamos a poner el ejemplo de retiros de dinero. Retiros de dineros sin autorización o sin autorización conjunta. Y ahí seguramente en el otro, los de cargas, ya supongamos que había un riesgo de que no se, a ver, analizaremos esta parte. Ya hemos identificado dos operaciones, los retiros y las recargas. Las recargas de los saldos sobrantes no se hacía ningún control de apropiación de saldos. Ya, ese sería el riesgo de fraude. Ya primero que él sacaba dinero sin control, les recargaba y se apropiaba con el saldo. Eso hay que analizarlo en cada caso particular. Ya, pero seguimos apuntando a este riesgo. Sí o sí se ha dado este caso. Ya, y lo valoramos los riesgos, ya por su frecuencia y por su impacto. Tenemos que ir valorando. Ya podemos cuantificar o podemos hacer cualitativo o cuantitativo, depende de la metodología que estemos haciendo. Ya, pero en esta les voy a enseñar cualitativo. No, porque para hacer cuantitativo tenemos que tener datos, información exacta. La apropiación de saldos, la frecuencia alta, nos ha salido alta, y el impacto alto. Ya sobraba bastante dinero. Digamos que sobraba, no sé, a ver, 20,000, 15,000, 12,000, 18,000, entonces era un impacto alto. En los retiros también hacía retiros frecuentes y también eran significativos, hacía de 100,000, 200,000, 500,000, igual era alto. Y ahí con eso lo que hacemos es, lo que estamos haciendo es valorar ese riesgo. En este caso son riesgos ya de fraude. Ya, porque riesgos de fraude. Aquí entra el enfoque de auditoría. Lo que podemos hacer es identificar el riesgo. Ahora valoramos el riesgo. Vamos a valorar ese riesgo. Valoramos ese riesgo y ya una vez que valoramos, vean, si es la frecuencia alta, el impacto alto, nos va a salir riesgo alto. Apropiación de saldos, igual nos está saliendo igual alto. Ahora, esto nos determina el enfoque de la auditoría. Aquí tenemos que identificar qué nos está dando. La valoración de riesgos nos está dando un plus adicional. Nos está diciendo hacia dónde tenemos que apuntar o enfocar nuestra auditoría. Ya, pero estamos poniendo aquí solamente ejemplos, no podemos. En mi experiencia, normalmente hay 2 o 3 hechos que debemos demostrar. Ya, entonces, si bien puede ser que aquí encontremos riesgo 3, riesgo 4, esos pueden ser ya no muy significativos, digamos. Pero normalmente un hecho fraudulento o 1 o 2 hechos que nos van a llevar a demostrar el fraude. Y les voy a mostrar en práctica cuando veamos. Y entonces, cuando definimos el enfoque de auditoría, aquí retiros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer pruebas sustantivas. Ya en pruebas sustantivas vamos a verificar todos los retiros. Ya lo que tenemos que hacer es pruebas sustantivas. Aquí vamos a decir pruebas sustantivas para demostrar
ya que ha hecho sus retiros, pruebas sustantivas. Vamos a hacer el alcance al 100%. Al 100% tenemos que definir el alcance, supongamos que ha sido el 2016 al 2017. Vamos a hacer pruebas de manera posterior. Y entonces ahí estamos definiendo el enfoque de auditoría. Aquí lo mismo, vamos a hacer pruebas sustantivas y vamos a revisar el 100% de los saldos o de las recargas de los cajeros y todos los saldos que han ido sobrando. Entonces con eso hemos establecido el enfoque de auditoría. Ya lo que nos está dando esto es un plus adicional, la evaluación de riesgo nos está dando un plus adicional donde tenemos que enfocar nuestra auditoría, hacia dónde tenemos que ir. Pero ojo, adicionalmente sí se hacen más procedimientos. Entonces ya hemos tocado con eso el enfoque de auditoría más y con eso ya definimos los procedimientos de auditoría. Ya una vez que tenemos el enfoque de auditoría, vamos a ¿dónde está el enfoque de auditoría? Aquí, como están viendo, la auditoría se hace igual, todo. Es igual que una auditoría, pero tiene sus particularidades. Ya una vez que tenemos el enfoque de auditoría, tenemos que hacer nuestro programa de auditoría. A ver si lo sacamos, tenemos que hacer el programa de auditoría. Hacemos entonces nuestro programa de auditoría, insertar. Este documento, ya, y hacemos el programa de auditoría. Programa de auditoría. Pues hacemos el programa de auditoría con ese enfoque de auditoría. Con esos 10 que hemos determinado y además tomando en cuenta el objetivo de auditoría. El objeto, el objetivo, el riesgo. Entonces, considerando con todos esos, diseñamos nuestro procedimiento de auditoría. ¿Con qué? Con lo que hemos aprendido, técnicas y procedimientos de auditoría. Y ahí no hay procedimientos especiales. Podríamos, vamos a ver aquí, podríamos utilizar algunos. ¿Esto cómo lo armamos? Con técnicas y procedimientos de auditoría. Técnicas de auditoría. Dentro de estas técnicas tenemos las físicas, ya de manera de resumir, las físicas, las testimoniales, las documentales, las analíticas, las informáticas, analíticas y otras. Pero en este caso en particular, por ejemplo, con todas estas técnicas se puede demostrar, no necesitas técnicas súper especializadas, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos auditores. No vamos a estar viendo escena de crimen, eso no hay necesidad de esto, porque el hecho ya ha ocurrido en el tema. Entonces, con estas técnicas, lo que vamos a hacer es construir los procedimientos de auditoría. Ya, ¿y qué es lo que vamos a hacer con este? ¿Qué vamos a hacer con este? A ver si puedo rayar. Ya, entonces, con este procedimiento lo que vamos a identificar es hechos fraudulentos. Tenemos que demostrar los hechos fraudulentos. En este caso, ¿qué tenemos que demostrar? Tenemos que la apropiación de recursos al 100%. Y eso, ¿quién es el más especialista? ¿Quién es el especialista en identificar esos movimientos de retiros, recargas y saldos? Es el auditor. Ahí está la participación, por eso, del auditor. Ya, y eso ya en la etapa de ejecución procedemos a revisar
y a demostrar, tenemos que documentar prácticamente el 100% en la etapa de la ejecución. Entonces tenemos que demostrar los hechos fraudulentos, la apropiación de recursos al 100%. A eso tenemos que apuntar. En esta etapa diremos, ¿no?, revisar todos los retiros de bóveda de la gestión 2016-2017 en la agencia. ¿Qué agencia nos dicho? ¿Qué agencia era? De batallas, licenciado. De batallas. Y ahí lo mismo, todos los retiros y las recargas de dinero y los saldos durante el alcance de la auditoría. Tenemos que ir revisando. Y a eso nos va a direccionar a través de estas técnicas, ¿no? Verificar, analizar, solicitar, todo eso son técnicas de auditoría. Y aquí informáticas también nos van a servir, ya porque todo se plasma en información electrónica, todo ese movimiento, y podemos empezar a solicitar información de los retiros, información de los backups, de todos los movimientos del cajero, de los saldos, toda esa parte podemos ir pidiendo. Y eso es técnica informática, documental y analítica. Con todo eso vamos a procesar la información y con estas técnicas tenemos que establecer y demostrar esa apropiación. Aquí en lo personal, alguna técnica en particular, a ver, una técnica, alguna otra técnica adicional, grafología, huellas dactilares, todo eso, no hay necesidad, porque lo que cuentan son los documentos, los retiros, las salidas, los reportes, el cruce de información, la conciliación, la verificación, todo eso es lo que cuenta. En mi experiencia, como les decía, 2 o 3 procedimientos te llevan a demostrar el hecho. Los demás son procedimientos. A ver, por ejemplo, aquí vamos a armar un procedimiento. Ya en este caso, ya podríamos haber hecho un procedimiento. Podemos tener varios procedimientos, pero la cantidad no hace a la calidad del trabajo. Yo no pongo cantidad. Entonces podemos tener 1, 2, 3, y hay normalmente un procedimiento cuantificar los retiros de dinero, de bóvedas no depositados en los cajeros o en el cajero. Puede ser esa, es una prueba. Esta prueba te va a cuantificar y ahí podemos seguir teniendo así más procedimientos. Ya un procedimiento además para identificar, vamos a ver, por ejemplo, determinar el responsable de la agencia, ya, establecer y documentar. Usted quién era el responsable, de qué fecha, sus designaciones, sus memorándums, todo ese tema, eso ya te va a llevar a demostrar el resto de los hechos. Ya entonces, de los tantos procedimientos que vamos a ir haciendo, vamos a tener 2, 3, 4 procedimientos que nos van a llevar al hecho favorito. Y hay algunos procedimientos más adicionales para que no quede probabilidad de que nos podamos equivocar los auditores. Entonces así vamos armando los procedimientos de auditoría. Ya cuantificar eso, vamos a tener que, si se ha hecho 200 operaciones, esas 200 operaciones tenemos que cuantificar. Y ahí vamos a determinar cuánto deberá haber sido la apropiación. Se estima que más o menos ha sido la apropiación de 36.7 millones. 6.7 millones. Ya, a ese importe teníamos que llegar, pero eso tiene que salir producto de la auditoría. Y con eso estamos terminando prácticamente la planificación. La planificación termina al final con el MPA. Entonces ya tenemos todas las etapas, todas las fases y tenemos el MPA. El contenido del MPA es
casi muy similar al tema de cualquier tipo de auditoría. Entonces esto va a terminar con el MPA. Todo esto termina con el MPA. ¿Y qué es el MPA? Es el resumen de la planificación. MPA. Y esto es el resumen de la planificación. Ya de todos los papeles que hemos hecho en la etapa de planificación vamos a tener. Ahí están los programas de auditoría, la identificación de riesgos, conocimiento de la entidad, del sujeto, del objeto, el alcance de la auditoría, los auditores que van a participar, todo lo relacionado a la planificación, a MPA. Es prácticamente lo mismo, pero tiene sus particularidades. Con eso hemos terminado la planificación y pasamos a la ejecución. Conocimiento de la entidad, aquí está de manera general, se debe tomar conocimiento de la entidad, todas sus normas, procedimientos, manual de organización y funciones. Después tomamos conocimiento del control interno y lo que hemos visto, ¿no? Relacionado al objeto y el objetivo, en este caso al objeto. Y ahí después entramos en la evaluación del control interno, pero ya les he hecho en versión dibujo. Y con eso hemos terminado lo que es la planificación de la auditoría. Ya el enfoque de la auditoría, naturaleza de oportunidad, procedimiento de auditoría y el MPA. Y con eso hemos terminado. El enfoque de la auditoría es la naturaleza. Entonces vean que tiene su particularidad cuando hacemos una auditoría forense con corrupción o tiene sus particularidades. Pero cada caso hay que analizar. Cada caso hay que analizar. Cuando estamos hablando de apropiación es mejor trabajar con el 100%. Pero cuando estamos trabajando ya con otro tipo de delitos como incumplimiento de deberes, malversación de fondos, también habría que identificar el 100%. Incumplimiento de deberes, por ejemplo, no necesitas identificar todas las veces que ha incumplido sus deberes. Podemos identificar 1, 2, 3 casos y igual procesamos. Ahí no está relacionado con daño económico, cuantificación, el daño económico. Eso no se olviden que tenemos que establecer qué decía eso de un inicio. Eso no se olvide. En una auditoría forense lo que buscamos es identificar qué. Identificar hechos, sujetos, y cuantificar el daño. Desde la primera clase hemos ido viendo. Ya tenemos que identificar hechos, sujetos y cuantificar el daño económico. Ya el hecho y los sujetos tienen que estar relacionados. Tiene que haber una relación. Eso es lo que tenemos que apuntar a identificar. Ya entonces, dentro del procedimiento que habíamos definido, tenemos que identificar quiénes participaban del proceso, quiénes han firmado, autorizado, quiénes controlaban, todos, o sea, tenemos que identificar todos los que han participado en el hecho fraudulento. Ya por lo poco que he visto en el internet, en la televisión, al parecer algunos le han ayudado a camuflar sus hechos fraudulentos. Ya a las cámaras de vigilancia, porque tenían que haber algunos controles más dentro del banco. Pero es muy probable que el banco también haya tenido muchas carencias de controles. Y cuando hay muchas carencias de controles, ahí está la posibilidad de que ocurra un riesgo de fraude. ¿Preguntas, jóvenes? Vamos a ver un caso específico ya después. Cuando ya terminemos el tema del informe, vamos a ver un caso en particular y vamos a ver los procedimientos, un poco vamos a ver su control, los hechos que se han identificado y todo ese tema. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Pueden activar si quieren ahora sus cámaras. Tenemos 4 minutitos, los que deseen. Estamos 97. ¿Y a esta parte se ha entendido, no? No es, la auditoría forense no es de otro planeta, es lo mismo, es hacer igual otro tipo de auditoría, pero que tiene sus particularidades. Clara.
A ver, ¿quiénes pueden encender su cámara? Carla, Carlos, Cristian, Cintia, Daniela, Stephanie, Maribel, que ya se han ido a almorzar con Inés. ¿Cómo estás, Jessica? Buen día todavía, falta todavía para ser tarde. Ya han comprendido, ¿no? Les he hecho no estoy entrando muy profundo, ¿no? Porque la metodología y la técnica de auditoría es genérico para cualquier tipo de auditoría. Ya, pero sí tiene algunas particularidades que sí les he ido indicando. Ya en este tema del conocimiento de la entidad es lo mismo. El enfoque de la auditoría sí ya varía. La materialidad también varía y en la auditoría forense todo es significativo. Ya es significativo. Apropiarse un peso es significativo. Eso lo hay que establecer. ¿Qué operaciones vamos a revisar? Tanto no nos interesa la materialidad porque, como hemos visto, vamos a revisar al 100%, dependiendo del caso. Por eso es que no vamos a decir que vamos a revisar arriba de 1 millón. No hay eso. Tenemos que revisar todo es material en tema de trabajo. ¿Ya alguien quiere participar? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Ya está todo claro, jóvenes? Sí, licenciado, se entendió. Espero que estén tomando. Todo claro. Ya, no nada simple ya. De todos modos vamos a ir avanzando, la ejecución no es mucho y la comunicación de resultados. Espero ya terminar en la siguiente clase y a ver si podemos hacer un ejemplo, un modelo de informe. Un modelo de informe y después asignar la tarea. Estoy suponiendo que a mediados de octubre ya tenemos que sí o sí terminar entre el... A ver, espérenme un ratito, tenemos un minutito. A ver, tenemos 28, el 5, el 12 ya teníamos que terminar sí o sí. 12 y 19 tenemos que... vamos a tener que dar examen más o menos el 17. Ya más o menos todas sus previsiones, el examen va a ser más o menos el 17 de octubre. Y el 19 ya estoy haciendo el modelo, la práctica y designándoles trabajos. Los grupos ya tienen que estar listos para eso. Están haciendo grupos, ¿no? O todavía no han hecho grupos. No he dado el instructivo de grupos. La próxima clase vamos a dar. Stephanie, ¿hemos ya encargado que hagan grupos? Sí, licenciado, ya se envió también las listas el encargado. Ya, esas listas más de acuerdo para distribuir. Vamos a distribuir trabajos. Ya hasta el 19 tendríamos que terminar, sí o sí. Ya para que ustedes tengan el 26, el 2 es feriado, y a partir del siguiente ya empiezan a exponer. Entonces el 9, 16 y 23, en 3 semanas tienen que exponer sus informes de auditoría forense. Entonces nos tenemos que apurar. Si nos va a faltar algo de clases, lo vamos a hacer en sábado. Si nos va a faltar un poquito de tiempo. Ya entonces ya está más o menos señalado qué es lo que vamos a hacer en la tarea. Ya vamos a hacer un informe de auditoría forense. No vamos a hacer planificación ni ejecución, directamente vamos a hacer un informe forense. Ya jóvenes, nos vemos el próximo martes. Lavado. 12 en punto. Hemos empezado. Hasta luego. Nos vemos jóvenes. Chao, Stephanie.